Buenas tardes, en este vídeo voy a hablarles de un gentilicio, del gentilicio cubano y de unos vecinos no muy bien avenidos. Me llamo Ana Mancera, soy catedrática de Lengua Española en la Universidad de Sevilla y en la actualidad, junto a la doctora Eva Bravo, colaboro en estos dos proyectos de investigación en los que estamos analizando los procesos de insurrección que tuvieron lugar en Cuba en la segunda mitad del siglo XIX. Como sabemos, el gentilicio cubano significa, de acuerdo con la Real Academia Española, natural de Cuba, país de América, o también perteneciente o relativo a Cuba o a los cubanos. Sin embargo, no siempre se utilizó este gentilicio para hacer referencia a los habitantes de toda la isla. Y es que en el siglo XIX la Gran Antilla estaba dividida en 4 regiones: La Habana, Cuatro Villas, conocida también como Las Villas, Camagüey y Cuba. Cubanos eran únicamente los que procedían de la última de estas regiones, es decir, de la región de Cuba, pero ni siquiera se podía recurrir a este término para aludir a toda su población, sino únicamente a los habitantes de raza blanca. El resto de los blancos que vivían en la isla se identificaban a sí mismos como habaneros, villareños o camagüeyanos, o también como principeños, en referencia a la capital de esta zona, Puerto Príncipe. Para los negros y mulatos no solían utilizarse estos gentilicios, aunque hubieran nacido en la isla, sino que se los identificaba por la mera referencia al color de su piel. En el Diccionario Provincial de Voces Cubanas de Esteban Pichardo, que data de 1836, se define cubano como la persona o cosa natural o perteneciente a la isla de Santiago de Cuba y algunas veces también de toda la isla. Hay que tener en cuenta que, al igual que sucedía por aquel entonces en Italia o en Alemania, los habitantes de la isla no la consideraban una nación, sino una mera entidad geográfica que aglutinaba 4 zonas muy diferentes entre sí, todas ellas subordinadas al gobierno de España, que era la metrópoli. Por esta razón, el historiador polaco Tadeusz Lepukowski se pregunta si, por ejemplo, quizás la conciencia de un camagüeyano siguió tal vez una evolución como al principio se consideraba como camagüeyano, posteriormente se consideraba como camagüeyano cubano, luego como cubano camagüeyano y al final se acabaría considerando como cubano. Realmente no lo sabemos. María Pumier, una investigadora francesa que ha indagado sobre la vida cotidiana en Cuba, ha consultado el censo de 1899 para demostrar que la población insular era por aquel entonces mayoritariamente rural, pues solo había en ella 8 ciudades de más de 8.000 habitantes que representaban únicamente el 32,3% de la población total, es decir, aproximadamente 1,5 millones de habitantes. Sin embargo, no existía una distribución equitativa de esta población, ya que en la región occidental, es decir, La Habana, Matanzas, Pinar del Río y parte de las villas, la densidad rural era muy elevada, con 36 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto se debía a que en estas zonas se encontraban las mejores vegas de tabaco y este tipo de cultivo tiene que hacerse en parcelas pequeñas y requiere numerosos trabajadores. Además, en las villas, Matanzas y La Habana, el cultivo de la caña de azúcar hacía que la población se concentrara en torno al ingenio, en especial la población esclava que, tras ser liberada en 1886, es decir, fecha en la que se abolió la esclavitud, pues tras este momento siguió permaneciendo en estas zonas, pero como asalariada, ya no como esclava. En cambio, la región oriental de la isla, la mayor parte de las villas, Camagüey y Cuba, pues se encontraba muy poco poblada, ya que en ella la principal fuente de subsistencia era la ganadería, que se practicaba en inmensas extensiones de pastoreo, algo que no requería de una gran mano de obra. Existían también aquí algunos centros mineros, cafetales e ingenios azucareros, pero en general estos territorios se encontraban bastante despoblados. El término ingenio designaba a las fincas, como esta que tienen aquí, a las fincas en las que se cultivaba la caña de azúcar. Por otra parte, el medio rural suponía un obstáculo para las comunicaciones entre las distintas regiones, ya que gran parte del territorio se encontraba cubierto por una espesa vegetación.
la manigua. La manigua es el bosque tropical de carácter pantanoso en el que tendrán que luchar los soldados españoles contra los insurrectos. En el transcurso de la Guerra de Cuba, algunos periódicos y revistas españoles publicarán reportajes y dibujos como este para mostrar a los lectores de España cómo era el territorio al que tenían que acudir sus soldados para luchar contra los insurrectos cubanos. Por ejemplo, fíjense en este dibujo publicado en la Ilustración Española y Americana, una de las revistas más relevantes de la época, o en este otro publicado en el Heraldo de Madrid. Y en un editorial publicado también en este periódico, en el Heraldo de Madrid, que llevaba por título Gente de Manigua, este editorial se publicó al comienzo de la Guerra de Cuba en 1895 y aquí se narra cómo comienzan ya los batallones a ser ordenados en expectación de embarque y el sorteo de hombres tiene en todos los cuarteles algo de lúgubre. La voz que en las cuadras dice a Cuba resuena en mil y mil hogares como una predicción siniestra. Durante los años de paz, es decir, los años que habían transcurrido tras la Guerra de los 10 años, que finaliza en 1878, y tras la Guerra Chiquita, que finaliza en 1880. Ya digo, durante los años de paz, como dice este mismo editorial, durante los años de paz, en la mente de los españoles había ido borrándose poco a poco la impresión terrible de la manigua, un cementerio de España en el que hemos dejado agostada la flor de 10 largas primaveras. Aterrado y encantado por semejante epopeya, Víctor Hugo decía a Castelar: esa lucha de 10 años contra el clima, contra el mar, contra el bosque y contra el hombre, solo España ha sabido librarla. Cuba constituye una isla orogénica con diversas cadenas montañosas que recorren tanto la zona más oriental como la zona más occidental y también las villas en el centro. Todo esto hacía que en el siglo XIX los contactos entre las distintas regiones fueran mínimos, lo que supuso un obstáculo para la conformación de una identidad nacional cubana por encima de las particularidades de cada una de las zonas. Una muestra de ello podemos encontrarla en estas palabras con las que un insigne viajero francés, en el relato de su viaje por la isla, ya en 1844, se refiere a los habitantes de La Habana, Camagüey y Cuba como tres pueblos que viven aislados y que no se conocen siquiera. Sus relaciones se limitan a algunas transacciones comerciales y a mucha envidia. La envidia y los recelos hacia el que se percibe como diferente, aun viviendo en el mismo territorio insular, quizás esto hicieron que durante la guerra que se desarrolló entre 1895 y 1898, los generales del Ejército Libertador, es decir, los insurrectos, tuvieran que hacer frente a numerosos enfrentamientos con sus propias tropas y también a deserciones al negarse los insurrectos a ser trasladados para combatir en una región diferente a la suya. Es decir, el que era de Camagüey quería combatir ahí y no aceptaba ser trasladado a ninguna otra región de la isla. Muchas gracias por su atención.